Un soldado vivía recluido en lo She's not. profundo de un bosque nevado, convencido de que ya no quedaba nada en la vida a lo que aferrarse. Hasta que una noche, una niña llamó a su puerta, abrazando a su hermano moribundo, y pronunció una frase que lo dejó paralizado. No preguntó su nombre. No preguntó por qué, en una noche como esta, una niña descalza y un bebé medio congelado habían llegado a una cabaña olvidada, sepultada bajo la nieve. Porque una sola frase, por favor, no dejes que mi hermanito muera, le reveló que algo cruel se escondía. Y era la madre, ya muerta, quien tenía la clave de una verdad que nadie podría haber imaginado. Había caído la noche, densa de nieve. Afuera, los pinos centenarios se inclinaban al viento, sus ramas frágiles arañando el techo como uñas. Víctor Dempsey estaba sentado junto a la chimenea, removiendo suavemente las brasas para reavivar la llama. Los leños se habían consumido hasta convertirse en un resplandor brillante, y sabía que si lo dejaba así, el calor desaparecería rápidamente. Habían pasado más de 3 años desde que se mudó a esa cabaña. A casi 10 kilómetros del pueblo, sin teléfono ni internet, y con alguna señal de radio ocasional si el clima lo permitía. Pero le bastaba. A sus pies yacía Freya, una Malinois de color marrón grisáceo. Apoyaba la barbilla en las patas delanteras, con los ojos entrecerrados, pero las orejas alerta. Había servido a su lado durante años de despliegue, y ahora que ambos estaban retirados, era la única persona viva a la que le permitía acercarse. Víctor miró el termómetro de la pared, justo por debajo de los -10 grados. El viento seguía aullando. Toda la cabaña se estremecía con cada ráfaga. Exhaló profundamente, se levantó y fue a buscar más leña. 3 ligeros golpes resonaron en la habitación. Freya se puso de pie al instante. Nada de ladridos, nada de correr hacia la puerta, solo una quietud atenta, con las orejas erguidas y la mirada fija al frente. Víctor se quedó paralizado, con un tronco aún en la mano. Tardó unos segundos en comprender lo que acababa de oír. Nadie llamaba a esa hora. El camino que conducía a la cabaña estaba sepultado por la nieve desde la tarde. Si alguien había llegado allí, debía de tener un motivo muy serio. Dejó el leño, abrió un cajón cerca de la puerta y sacó su pistola. Freya no apartó la vista de la entrada. Víctor caminó lentamente hacia la puerta y encendió la luz del porche. Un cálido resplandor amarillo se filtraba a través del cristal esmerilado, pero seguía sin ver a nadie. 3 golpes más. La luz se estabilizó, abrió la puerta y la entreabrió. Una ráfaga de viento helado le dio en la cara, pero no fue el frío lo que lo detuvo. Fue la niña pequeña que estaba en su umbral, de no más de 8 años. El cabello oscuro se le pegaba a la cara, húmedo y apelmazado por la escarcha. Llevaba un abrigo fino y empapado, los pies descalzos hundidos en la nieve, y sus bracitos aferraban una manta gris. Víctor se agachó, con una voz instintivamente tranquila y profunda. «Querida mía. Por favor, no dejes que mi hermanito muera». Su voz se quebró, temblando como el viento. Un destello cruzó la mente de Víctor. Esa frase, esa imagen de un bebé en brazos de un niño, atravesó un recuerdo que había enterrado hacía mucho tiempo. Se arrodilló y retiró con cuidado el borde de la manta. Un recién nacido, un niño pequeño, con las mejillas sonrojadas, los ojos cerrados, los labios amoratados, respirando rápida y superficialmente. «Dios mío», murmuró Víctor. No hizo más preguntas. Envolvió al bebé en sus brazos, agarró la muñeca de la niña con la otra mano y los metió a ambos dentro. Cerró la puerta, echó el pestillo y regresó rápidamente al fuego. Freya ya estaba allí, observando en silencio, sin apartar la vista de ellos. Víctor colocó al bebé en el colchón junto al fuego. Le tomó el pulso y luego la temperatura con el dorso de la mano. Estaba demasiado caliente al tacto, pero los labios y los dedos ya se estaban poniendo azules. Fiebre alta e hipotermia a la vez, una combinación rara pero extremadamente peligrosa. Tomó un paño limpio, lo humedeció con agua tibia y limpió suavemente la frente y el cuello del bebé. Luego se volvió hacia la niña. Ella permanecía inmóvil junto a la puerta, sin decir nada, agarrando con fuerza la esquina de la manta. «¿Cómo te llamas?», preguntó Víctor con voz tranquila y serena. «Lena y el bebé, Noah. Es mi hermano pequeño».
Víctor asintió levemente y se levantó a buscar otra manta. Acércate al fuego, Lena. Se te están congelando los pies. No respondió de inmediato, sino que se acercó lentamente a la chimenea, sin apartar la vista de su hermano. Freya rodeó a los niños una vez y luego se sentó junto a Lena, como si instintivamente eligiera una posición para protegerla. Víctor trajo una taza de agua tibia y se la entregó a Lena. Ella la tomó con ambas manos y bebió con cautela, un pequeño sorbo a la vez. ¿Dónde están tus padres?, preguntó sin insistir, solo para entender la situación. La niña guardó silencio un buen rato. Luego dijo en voz baja, mamá se fue, y papá tiene una nueva esposa. Tuve que llevarme a Noah e irme. Víctor no preguntó nada más. Esa respuesta, esa voz, le dijo basta. Algo andaba mal, y era muy urgente. Volvió a tomarle la temperatura a Noah. La fiebre no había bajado. Su respiración seguía siendo rápida y superficial. Víctor ya no era soldado, ni esposo, ni abuelo del niño al que una vez no logró proteger. Pero ahora, ante él, había dos pequeñas vidas que necesitaban ser salvadas de inmediato. Nadie había llamado a la puerta de su cabaña en 3 años. Y en una noche como esta, en medio de una ventisca, si una niña de 8 años había llevado a su hermano pequeño por el bosque solo para susurrar una súplica desesperada por su vida, entonces no podía ser una coincidencia. Víctor miró a Lena. Estaba acurrucada junto a Freya, agarrándose las rodillas, con la mirada fija en su hermano. Ya no había esperanza en su mirada, pero aún no se había dado por vencida. Volvió a la mesa, abrió el cajón y sacó un termómetro, un antipirético y una manta térmica. No sabía quiénes eran. No sabía qué les esperaba. Pero la decisión que acababa de tomar ya había cambiado sus vidas para siempre. El viento seguía aullando fuera de la ventana. La tormenta de nieve no daba señales de amainar. Dentro de la cabaña, la luz parpadeante de la estufa de leña danzaba sobre las paredes de madera, proyectando sombras. 3 personas y un perro se acurrucaban en un silencio denso. Víctor se sentó en una silla de madera, sosteniendo un paño tibio, limpiando suavemente la frente de Noah. El pequeño seguía inconsciente, pero su respiración se había calmado un poco. Víctor acababa de darle unas gotas de agua con electrolitos y un poco de medicamento para la fiebre infantil que le había sobrado, el cual había usado para ayudar a un vecino el año pasado. Todo era viejo, pero limpio y suficiente para una emergencia. A su lado, Lena estaba acurrucada en una gruesa manta de lana. En sus manos, un pequeño cuenco de madera contenía lo que quedaba de la sopa de frijoles caliente que Víctor acababa de calentar. No comía con prisa, pero cada cucharada se la llevaba a los labios con silenciosa concentración, como si comer fuera una tarea que debía realizarse con cuidado, sin molestar a nadie. Víctor lo miró y luego preguntó en voz baja, sin presionarlo, ¿cuánto tiempo llevas viajando? No estoy segura, respondió Lena suavemente, con los ojos todavía fijos en el cuenco. ¿Había alguien contigo? No. Llevé a mi hermano y me fui cuando todos dormían. Víctor no dijo nada, su mano se quedó congelada en el aire. No preguntó por qué, todavía no. Sabía que una niña como Lena no saldría de casa en medio de una tormenta de nieve solo por capricho infantil. Dijiste que tu madre murió. La niña asintió. El año pasado. Su voz era firme, sin lágrimas, sin temblor en la garganta. Pero eso no hizo que la respuesta fuera menos pesada. ¿Y tu padre? Vive con mi madrastra, Gloria. Víctor miró a Freya. La perra seguía tumbada tranquilamente junto a Lena, con la cabeza apoyada en la pierna de la niña, como si ya la hubiera aceptado como parte de la manada. Una creciente preocupación se apoderó de Víctor. ¿Un padre que deja que su hija de 8 años lleve a un bebé afuera en medio de una tormenta de nieve? ¿O es ciego o cruel? Quizás ambas cosas. ¿Has pensado en acudir a la policía?, preguntó Víctor con tono tranquilo, intentando comprender. Lena no respondió de inmediato. Dejó la cuchara, se inclinó y rebuscó lentamente en su suéter de lana húmedo. Apareció un pequeño collar. La cadena de plata estaba deslustrada, pero el colgante estaba cuidadosamente envuelto en una bolsa de plástico impermeable. Lo desabrochó.
Dentro había una pequeña memoria USB negra, del tamaño de la punta de un dedo. Ella lo miró, su voz apenas un susurro, como si temiera que alguien fuera de la cabaña la oyera. Mamá dijo que si pasaba algo, debías confiar en los soldados. Víctor no respondió de inmediato. Extendió la mano y tomó la memoria USB. Era ligera, casi ingrávida. Pero sus palabras cambiaron por completo la atmósfera de la cabina. ¿Estás seguro de que tu madre dijo eso?, preguntó de nuevo, con voz firme pero no fría. Lena asintió, esta vez mirándolo a los ojos sin dudar. Dijo, un soldado no le dará la espalda a alguien que necesita ayuda, aunque esté cansado, aunque lo haya dejado todo. Víctor inclinó la cabeza. Era la misma frase que uno de sus antiguos compañeros de escuadrón había bordado en un trozo de tela negra antes de dejar la unidad. Un amigo que nunca había regresado. Un hombre que una vez dijo, si no los salvamos nosotros, ¿quién lo hará? Ahora, esa misma frase salía de la boca de una niña de 8 años, en medio de una ventisca, en una cabaña que Víctor creía que el mundo había olvidado hacía tiempo. Se levantó y se acercó al viejo escritorio donde estaba su portátil. No estaba conectado a Internet, pero la batería de repuesto seguía funcionando. Conectó la memoria USB. Lena permaneció inmóvil junto al fuego, con la mirada fija. La pantalla parpadeó. Apareció una carpeta, para mis hijos, si algo pasa. Víctor respiró hondo. Su mano se cernía sobre el teclado. Sin contraseña. Solo un archivo de vídeo, de casi un año. No lo abrió de inmediato. En cambio, miró a los dos niños apoyados uno contra el otro, y luego a la pequeña memoria USB aún conectada. Si la madre había dejado algo así, si sabía que algo podía pasar, entonces no fue un accidente. Fue una advertencia, un mensaje final. Víctor puso la mano sobre la memoria USB, sin sacarla, simplemente la dejó ahí. Habló en voz baja, casi para sí mismo, está bien, Lena. Veamos qué quería decir tu madre. ¿Y si fueras tú, aceptarías acoger a una niña extranjera y aceptarías lo que ella trajera consigo? La cabaña estaba envuelta en un silencio tenue y sombrío, iluminado únicamente por la llama parpadeante de la chimenea y el pálido resplandor amarillo de una sencilla lámpara de aceite montada en la pared. Afuera, el viento seguía aullando como un alma en pena, pero ya no parecía aterrador. Se había convertido en algo más, un susurro inquietante. No había señal de celular ni internet, solo la profunda quietud de las montañas y los sonidos de la naturaleza. Víctor se agachó cerca de una vieja mesa de madera donde reposaba su única computadora portátil. Era un modelo clásico, una reliquia de una vida pasada, que usaba principalmente para mirar fotos antiguas o leer libros electrónicos. El tenue resplandor azul de la pantalla proyectaba una luz tenue sobre su rostro, acentuando las profundas arrugas y la carga de sus pensamientos. Freya estaba acurrucada a sus pies, con los ojos entrecerrados pero alerta. El bebé Noah dormía profundamente junto a la chimenea, respirando con más regularidad. Lena estaba sentada junto a su hermano, con la mirada fija en Víctor, llena de esperanza y miedo a la vez. Víctor sostenía la pequeña memoria USB negra que Lena le había dado. Era tan diminuta que parecía casi invisible, pero su peso en la palma de la mano era innegable. La insertó en la vieja laptop. Se oyó un suave tintineo y luego se abrió una ventana. Víctor hizo clic en el icono de la carpeta y vio un solo archivo de vídeo. Hizo doble clic. La pantalla parpadeó y luego apareció la imagen. Era una mujer. Su rostro estaba delgado, demacrado, con ojeras que revelaban una fatiga insoportable. Pero bajo él, un atisbo de resiliencia y un miedo tan intenso que la atravesaba. Miraba directamente a la cámara, como a través del tiempo, del espacio, directamente a los ojos de Víctor. Detrás de ella había una habitación fría y austera, una cama de hospital, algunas pertenencias. No dijo ni una palabra sobre su estado, pero era evidente que esta mujer estaba gravemente enferma. Hola, Lena, mi dulce hija. La voz de la mujer salió débil pero clara, entrecortada por la respiración. Sabía que encontrarías esto. Lo siento. No me queda mucho tiempo. Víctor y Lena contuvieron la respiración. Lena juntó las manos, con la mirada fija en la pantalla.
La mujer empezó a hablar despacio, cada palabra como un peso que se le quitaba del pecho. Era la madre de Lena y Noah. Les contó su enfermedad, cómo tuvo que ser hospitalizada y cómo, en su momento más vulnerable, Gloria, la madrastra de Lena, y Lucas, su padre biológico, la obligaron a firmar un documento. Se suponía que era un acuerdo de custodia temporal, que le permitía a Lucas cuidar de los niños mientras ella estaba hospitalizada. Víctor frunció el ceño. ¿Custodia temporal? Algo andaba mal. Había visto demasiadas travesuras en su vida. Los documentos legales no eran fáciles de manipular a menos que alguien supiera exactamente cómo saltarse las reglas. Miró a Lena. Ella no había pestañeado. Su silencio solo aumentó su preocupación. Confié en ellos, dijo la mujer con voz temblorosa. Pensé que te cuidarían. Pero me equivoqué. Continuó. Tras firmar el acuerdo temporal, Gloria y Lucas lo usaron como palanca. Falsificaron su historial médico para que su condición pareciera mucho peor, alegando que no estaba en condiciones de cuidar a sus hijos. Conspiraron con un notario corrupto para convertir el documento temporal en una transferencia legal permanente, despojándola de todos sus derechos parentales. Ante la ley, dijo con los ojos brillantes de dolor, se consideró que te había abandonado. Ya no soy tu madre legal. Víctor apretó la mandíbula. La forma en que tergiversaban la ley, convirtiendo la confianza desesperada de una madre en un arma contra ella, era indescriptiblemente cruel. Había visto abusos de poder similares en el ejército, hombres tergiversando la verdad para sus propios fines. ¿Era otra manipulación, una historia inventada? Incluso si Lena hubiera acudido a él usando un código específico, el soldado Víctor no podía aceptarlo todo al pie de la letra. Era un hombre de lógica. Estas afirmaciones necesitaban pruebas. Lo querían todo, continuó la madre, con lágrimas en los ojos. No solo la custodia. Querían la herencia de Lena. Sé que Gloria nunca te quiso. Solo quería el dinero. No te cuidará, Lena. Te hará daño. El vídeo termina con la mujer intentando sonreír, una sonrisa frágil y desgarradora, llena de amor y desesperación. Tienen que proteger a Noah, Lena. Busquen un soldado, alguien en quien puedan confiar. Protéjanse mutuamente. La pantalla se apagó. La cabina volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio denso, cargado de furia, y un plan se gestaba lentamente en la mente de Víctor. Se giró hacia Lena. Ella seguía inmóvil. Tenía los ojos rojos, pero secos. Las lágrimas se habían endurecido en sus mejillas. La resignación en su pequeño rostro le encogió el corazón. Podía ver el miedo y la pérdida en sus ojos. Lena, preguntó Víctor suavemente, con la voz más profunda y cálida. Necesito saberlo. ¿Por qué te marchaste esa noche, en medio de una tormenta de nieve? ¿Qué pasó? Lena lo miró. Una sombra cubrió su mirada, algo antiguo y aterrador. Dudó, y luego habló. Su voz era suave, pero rebosaba algo agudo y profundo, ya no era derrota. Era rabia. Gloria no aguantaba cuando Noah lloraba, dijo Lena, cada palabra como un puñal en el aire. Anoche, lloró mucho. Tenía fiebre. Ella perdió los estribos. Me lo arrancó de los brazos e intentó tirarlo al porche en medio de la tormenta. Víctor se quedó paralizado. Toda duda se desvaneció al instante. Esta imagen, la idea de un recién nacido enfermo arrojado a la nieve, era más que cruel, era inhumana. Era un horror que ningún niño debería experimentar jamás. El terror en los ojos de Lena, el temblor en su voz, todo encajaba. Esto no era un cuento. Era la realidad. La compasión lo inundó, pero también algo más, un fuego, una furia justa y ardiente contra Gloria, contra Lucas, por lo que le habían hecho. No solo a una madre moribunda, sino a estos niños, por dinero. Ese viejo recuerdo de su sobrina, de impotencia, rugía en su interior. Víctor cerró los ojos y luego los abrió. Ahora estaban firmes, concentrados, ardiendo de determinación. Extendió la mano y acarició suavemente el cabello de Lena. Estás a salvo, Lena, dijo con voz firme pero amable.
No dejaré que te hagan daño. Lo prometo. Esta promesa no era solo para Lena y Noah, era para la madre que lo había perdido todo y para el hombre que Víctor una vez no logró ser. Los protegería, pasara lo que pasara. La rabia y el dolor en la voz de Lena aún atormentaban a Víctor. La sola idea de un bebé recién nacido arrojado a una ventisca le helaba la sangre. Creía cada palabra de Lena, pero la ira no era la única emoción que lo recorría. Víctor Dempsey era un soldado, y un soldado, especialmente uno curtido por años de combate, no se deja llevar solo por las emociones. Necesitaba hechos. Necesitaba pruebas irrefutables. Tenía que verificar cada detalle. Miró la vieja laptop, luego la pequeña memoria USB que reposaba en su palma. Los datos que contenía eran incriminatorios, una acusación, quizás incluso una declaración en el lecho de muerte, pero aún no constituían prueba legal para oponerse a un plan tan calculado y arraigado como este. Necesitaría más. Tendría que confirmar cada documento falsificado, cada firma de notario, cada historial médico falso. Y para ello, tendría que salir de la cabaña. Freya, dijo Víctor, volviéndose hacia la fiel perra que ahora estaba sentada a su lado, alerta y tranquila. Quédate aquí con Lena y Noah. Protégelos. Acarició la cabeza de Freya, con una mirada de silenciosa comprensión. La perra respondió con un gruñido bajo y firme, una promesa de deber. Víctor se puso su abrigo más grueso, se envolvió la bufanda alrededor del cuello y se caló un gorro de punto hasta las orejas. Le dio a Lena instrucciones específicas sobre cómo cuidar de Noah, recordándole que no le abriera la puerta a nadie y que la mantuviera cerrada. Colocó su viejo rifle de caza junto a la chimenea, al alcance de Lena en caso de emergencia. Ella asintió, con su rostro pequeño y serio lleno de confianza. Víctor se guardó la memoria USB en el bolsillo del abrigo y salió. La vieja camioneta crujió al girar la llave, tosió para arrancar antes de expulsar densas columnas de humo blanco. El camino de montaña era un desafío brutal. La nieve aún estaba muy amontonada y las llantas de la camioneta resbalaban sobre la superficie helada. Tardó casi una hora en llegar al pequeño pueblo al pie de la montaña, a unos 20 kilómetros de la cabaña. Las calles aún estaban envueltas en la niebla matutina. La ciudad apenas despertaba. Víctor fue directo a la única tienda de conveniencia del pueblo. Justo afuera había un teléfono público antiguo que funcionaba con monedas. Sacó una tarjeta telefónica de su billetera, la insertó y marcó un número al que no había llamado en años, un número que tenía grabado en la memoria. Era el de Cassie, una ex enfermera de guerra y la única amiga con la que aún mantenía contacto de sus días en el ejército. Ahora trabajaba en una pequeña clínica en un pueblo vecino, a solo 3 kilómetros de distancia. Una voz ronca respondió, ¿Víctor? Rápidamente lo contó todo, la repentina aparición de Lena y Noah, el contenido de la memoria USB y los inquietantes detalles sobre los documentos legales falsificados. Hizo hincapié en la necesidad de revisar cada historial médico falsificado y cada solicitud de tutela fraudulenta. Parece una operación bien planeada, respondió Cassie, con un tono serio. Falsificar historiales médicos y conspirar con notarios no es poca cosa. Empezaré a investigar de inmediato. Tendremos que revisar todos los expedientes de custodia infantil de la zona de los últimos meses. Contactaré con algunos colegas abogados de confianza. Te necesito aquí, Cassie, dijo Víctor con urgencia. El niño todavía tiene mucha fiebre, y Lena no puede con esto sola. Vendré en cuanto pueda, dijo. Regresa a la cabaña. Llevaré medicinas y suministros y estaré allí en unas horas. Cuídate. Víctor colgó. Se alivió un poco el peso que tenía sobre los hombros. Ahora tenía un plan y alguien en quien confiar para llevarlo a cabo. Dio la vuelta a la camioneta y regresó por la carretera de montaña. Pero cuanto más se acercaba a la cabaña, más preocupado estaba. Un escalofrío, que no era de frío, le subió por la nuca. Miró por el retrovisor. A través de la nieve que se arremolinaba, vio otra camioneta, negra, siguiéndolo a distancia. No lo suficientemente cerca como para dar la alarma, pero Víctor había sido entrenado para darse cuenta de cuando algo andaba mal. Lo estaban siguiendo. La llamada que había hecho, por simple que fuera, había despertado algo.
Alguien había estado escuchando. Cuando la camioneta de Víctor giró hacia el estrecho sendero que conducía a su cabaña, la camioneta negra que iba detrás de él redujo la velocidad y se detuvo silenciosamente en una curva. El conductor no lo siguió. Esperó. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en una lujosa casa enclavada en otra ciudad, Gloria estaba sentada en un sofá de cuero, con una taza de café matutino en la mano. Su maquillaje era impecable, su cabello dorado estaba peinado a la perfección. Lucas estaba sentado a su lado, pálido y con la mirada hundida. Ninguno de los dos había dormido en toda la noche. El pánico se apoderó de ellos al darse cuenta de que Lena y Noah habían desaparecido. Gloria había enviado hombres a buscarlos toda la noche, pero hasta el momento, nada. De repente, su teléfono vibró. Lo agarró con el ceño fruncido. ¿Qué pasa?, susurró una voz al otro lado. El rostro de Gloria se congeló y abrió los ojos de par en par. La taza de café casi se le resbala de las manos. Lucas la miró nervioso. ¿Qué? Gloria, Gritó, alzando la voz con furia. llamó un hombre preguntando por el expediente de la niña, y el niño está enfermo. ¡Maldita sea! Tiró el teléfono a la mesa de cristal, rompiéndola. Se puso de pie de un salto y empezó a dar vueltas furiosa por la habitación, con el pelo suelto en mechones revueltos. ¡Esa niña! Gritó, con el rostro deformado por la rabia. No murió en esa tormenta. Encontró a alguien, y ese alguien llamó. Está husmeando. Debió de haberle dado esa maldita memoria USB. Lucas retrocedió aterrorizado. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer?, balbuceó. Gloria se giró con los ojos encendidos. ¿Qué voy a hacer? Los voy a encontrar. Voy a encontrar a esa chica, a su hermanito enfermo y al bastardo que se atrevió a meterse en mis asuntos. Voy a borrarlo todo. Nadie lo sabrá jamás. Sus palabras resonaron por la habitación, agudas, frías, venenosas. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de un niño fugitivo. Ahora había un testigo, un veterano, un hombre que no se rendiría. Y Gloria, impulsada por la avaricia y la crueldad, no se detendría hasta borrar todo rastro de su engaño. De vuelta en la cabaña, Víctor salió al claro nevado. Apagó el motor. Recorrió con la mirada el borde de los árboles y luego se volvió hacia Freya. La perra estaba en la puerta, con las orejas erguidas y la mirada penetrante. Ella lo sabía. Él también. El tiempo se agotaba. La lucha ya no era solo posible, era inevitable. Cuando Víctor regresó a la cabaña, ya oía el sonido de la camioneta de Cassie subiendo por el sendero. Había llegado justo a tiempo. Cargando su pesado maletín médico, Cassie presentía que algo andaba mal en cuanto entró. La mirada de Víctor era aguda. La habitual calma contemplativa había desaparecido. En su lugar, una mayor alerta. Freya estaba de pie junto a Lena y Noah, gruñendo en voz baja hacia la puerta principal. Cassie, dijo Víctor en voz baja y urgente. Tenemos que irnos ya. Alguien me sigue. Están esperando a la vuelta de la esquina. Cassie no hizo preguntas. Era una mujer pragmática. Examinó rápidamente a Noah, le puso una inyección para bajar la fiebre y le puso una vía intravenosa temporal. Está muy débil, murmuró. Necesita entrar en calor y descansar. Pero tienes razón, quedarse aquí es demasiado peligroso. Víctor y Cassie se movían juntos, como un equipo bien entrenado. Llevaban solo lo esencial, la memoria USB, un recipiente grande con agua, las mantas más gruesas que tenían, la poca comida seca que quedaba y todos los suministros médicos de Cassie. Lena abrazó a Noah con fuerza. Sus ojos, abiertos como platos, no derramaron ni una sola lágrima, solo una obediencia silenciosa. A la señal de Víctor, Freya se adelantó. La perra olfateó cada trozo de nieve con cuidado. Un gruñido profundo y retumbante salió de su garganta. Hay un extraño cerca. Víctor se agachó y observó con atención. Huellas frescas y anchas en la nieve profunda rodeaban la cabaña, dirigiéndose hacia el bosque.
Alguien se había acercado mucho más, explorando. Gloria no quiere que vuelvan esos niños, susurró Cassie mientras se adentraban en el oscuro bosque, con las linternas proyectando haces de luz parpadeantes. No los quiere para nada. Quiere silencio. Quiere ocultarlo todo. Su voz era firme, resuelta, como si afirmara una verdad innegable. Avanzaban lentamente por un viejo sendero, casi sepultado bajo la nieve. Víctor iba al frente, con la vista constantemente de izquierda a derecha. Cassie los seguía de cerca, sujetando a Lena, quien a su vez sujetaba a Noah. Freya cerraba la marcha, protegiéndolos por detrás. La ventisca había amainado, pero el frío aún calaba hondo, y la nieve profunda dificultaba cada paso. Finalmente, tras unos 20 minutos de caminata difícil por el bosque, una silueta borrosa empezó a emerger entre la blancura ondulante, una pequeña cabaña de madera, aún más ruinosa y aislada que la de Víctor. Esto era mío, dijo Cassie con voz cansada pero serena. Esta era mi antigua clínica rural cuando trabajaba aquí hace años. Ahora es solo un refugio temporal. Empujaron la pesada puerta de madera, las bisagras crujieron con fuerza. El aire dentro estaba cargado de humedad y madera vieja. No había electricidad ni calefacción, solo una pequeña estufa de leña oxidada. Cassie encendió rápidamente el fuego, y las llamas parpadeantes aportaron calidez e iluminación a la habitación. Extendieron mantas y colocaron a Noah entre Víctor y Lena para mantenerlo lo más abrigado posible. Esa noche, nadie durmió. El viento seguía aullando afuera, pero adentro reinaba un silencio denso. Cassie revisaba a Noah de vez en cuando, tomándole la temperatura con regularidad. Víctor se apoyó en la pared, con los ojos bien abiertos, atento al más mínimo ruido del exterior. De repente, un pequeño movimiento a su lado lo sobresaltó. Lena, que estaba acostada a su lado, se incorporó. Se movió con suavidad, con cuidado de no despertar a Noah. Se inclinó un poco más hacia Víctor, sus grandes ojos estaban llenos de curiosidad y un atisbo de miedo. Señor Víctor, susurró Lena, con su vocecita casi perdida en el silencio del refugio. Víctor asintió suavemente, haciéndole saber que podía continuar. ¿Es cierto que merezco ser odiada?, preguntó. La pregunta, inocente como era, le atravesó el corazón a Víctor como una aguja. Mi mamá. Gloria. Me gritó, dijo que no valía nada, que era una carga. Dijo que Noah también era una carga. ¿De verdad somos? ¿Somos unos niños malos? Víctor exhaló larga y pesadamente. Esa inseguridad, ese miedo a no ser digno de amor, se había arraigado profundamente en el joven corazón de Lena. Sabía muy bien que palabras como esas podían herir mucho más profundamente que cualquier herida física. La miró con los ojos llenos de compasión y una tristeza indescriptible. No, Lena dijo en voz baja y firme, cálida como una manta en una noche fría. No mereces que te odien. Nadie lo merece. La gente no es basura para tirarla. Lo que ella dijo fue su culpa, no la tuya. En la oscuridad del refugio, Víctor empezó a contar su historia, una historia que nunca había compartido con nadie más que con Freya. Tenía una sobrina, empezó, con la voz ligeramente ronca. Ella lo era todo para mí después del divorcio de mi hija. Me hice una promesa, la protegería. No dejaría que nadie me la arrebatara. Hizo una pausa, con la amargura subiendo por su garganta. Pero fracasé. Por no tener los documentos legales en regla, perdí la custodia en una disputa. No pude cumplir mi promesa. Víctor cerró los ojos, reviviendo ese momento de impotencia. Pensé que nunca me lo perdonaría. Vine aquí a esconderme, a vivir solo, pensando que ya no merecía estar en compañía de nadie. No pude salvarla. Lena escuchó en silencio, con la mirada fija en el rostro cansado y desgastado de Víctor. Quizás más que nadie, comprendía el dolor de la impotencia y la pérdida. Cuando Víctor terminó, Lena no dijo ni una palabra. Lentamente, extendió la mano y le colocó el collar con la pequeña memoria USB en la palma de la mano. Mi mamá confiaba en ti, susurró Lena, con voz suave pero cargada de significado. Y yo también. Esas palabras, ese acto de confianza incondicional,
tocaron algo profundo en el corazón endurecido de Víctor. No era solo perdón, era una segunda oportunidad. Había fallado una vez, pero ahora un niño había depositado su confianza en él. Ya no estaba solo. Mientras tanto, en una lujosa finca, Gloria y Lucas recibieron la noticia. La ira de Gloria estalló como un reguero de pólvora. Se puso furiosa, arrasando con todo en cuanto recibió la llamada del hombre que había enviado a seguir a Víctor. ¿Qué? Gritó con la voz ronca y quebrada. ¿Se llevó al niño y la memoria USB? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Lucas estaba acurrucado en el sofá, pálido de miedo. ¿Qué vas a hacer, Gloria? Se giró, con la furia ardiendo en sus ojos. ¿Qué voy a hacer? Los voy a encontrar. Les haré pagar por entrometerse en mis asuntos. Voy a borrarlo todo. Levantó un dedo tembloroso y lo apuntó directamente a Lucas. ¿Y tú, cobarde inútil? Si hubieras hecho tu trabajo, si hubieras tenido agallas, si no fueras tan patético, ese mocoso no se habría escapado. Lucas bajó la cabeza, con los hombros temblorosos. Era un hombre débil, siempre evadiendo los conflictos. Al principio, solo quería escapar de la carga de su esposa enferma, y cuando Gloria le ofreció una solución para ganar dinero y evadir responsabilidades, la aceptó ciegamente. Firmó los papeles, les dio la espalda a sus hijos e hizo la vista gorda ante la crueldad de Gloria. Yo no quería que salieran lastimados, susurró Lucas, con la voz llena de arrepentimiento, aunque aún débil. Solo quería mantener la calma. No quería problemas. ¿Problemas? Se burló Gloria, con una risa aguda y fría. Ya causaste problemas, idiota. Y ahora no hay salida. La encontraremos, y cuando lo hagamos, me aseguraré de que nadie se atreva a interponerse en mi camino. La indiferencia de Lucas, su pasividad, se había convertido en una forma de crueldad en sí misma. Era un títere en manos de Gloria, pero una pizca de remordimiento, por pequeña que fuera, había empezado a despertar en él. Sin embargo, era demasiado tarde para cambiar nada. De vuelta en el refugio, Víctor miró a Lena, que se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en su hombro. Apretaba la memoria USB plateada. Había fallado una vez, pero esta vez no permitiría que volviera a suceder. Cumpliría su promesa. Una llama de determinación se avivó en su interior, no solo por sí mismo, sino por el futuro de los dos niños que ahora estaban a su cuidado. Esta llama ardía silenciosa y firmemente en la oscuridad de la noche. Los días siguientes en el refugio estuvieron llenos de una tensa anticipación. Cassie lo había intentado todo, usando un walkie-talkie apenas funcional para contactar a una policía honesta que conocía, Lila. Le había transmitido la información crucial sobre las dos memorias USB y la oscura conspiración tras la manipulación de la tutela, destacando la urgencia y el peligro de una organización criminal. Lila, una agente joven pero capaz y honesta, confiaba en Cassie. Rápidamente formó un equipo de respuesta rápida, inició una investigación encubierta y comenzó a planificar el rescate del grupo de Víctor. Esa mañana, con la mayor parte de la nieve derretida, los vehículos policiales se acercaron discretamente a la zona. Las sirenas solo sonaron cuando la situación se consideró segura. Lila y su equipo localizaron el refugio subterráneo de Cassie y llevaron a Víctor. Cassie, Lena, no hay Freya sanos y salvos de vuelta a la ciudad. Freya fue trasladada de urgencia a una clínica veterinaria para recibir tratamiento, y Noah fue trasladado al hospital para recibir atención médica intensiva. Se convocó una audiencia de custodia de emergencia en el ayuntamiento local. El ambiente era agobiante y tenso. Gloria y Lucas estaban presentes, citados con poca antelación. Gloria mantuvo su habitual calma y serenidad, segura de la actuación que había ensayado. Vestía un atuendo elegante, con el aspecto de una noble agraviada. Lucas, en cambio, parecía pálido y conmocionado, incapaz de sostener la mirada de Lena. Comenzó la audiencia. La agente Lila fungió como coordinadora principal, trabajando junto a un fiscal que había sido informado sobre los fundamentos del caso. Víctor habló con rostro firme y decidido. Ya no era el hombre solitario que una vez le había dado la espalda al mundo. Era un soldado, un testigo y un protector.
Colocó una computadora portátil sobre la mesa e insertó la memoria USB negra. Un vídeo de la madre de Lena apareció en la pantalla grande, con voz frágil pero llena de dolor, describiendo cómo Gloria y Lucas la obligaron a firmar un formulario de custodia temporal, cómo falsificaron su historial médico y cómo la despojaron de sus derechos legales como madre. Cassie testificó entonces. Presentó documentos médicos y un análisis profesional que demostraban la falsificación del historial médico de la madre. También presentó la memoria USB plateada. Al conectarla, la pantalla reveló una compleja red, no solo de transacciones financieras cuestionables, sino también un completo registro de comunicaciones que vinculaba bufetes de abogados, agentes inmobiliarios y notarios en varios estados. Se trataba de una operación altamente organizada, dirigida a huérfanos o niños con herencias, explotando procedimientos de tutela falsos para robar legalmente sus bienes. Luego apareció el vídeo oculto de Lucas firmando los formularios de retiro del fideicomiso de Lena. En pantalla, su rostro estaba pálido como la muerte, lleno de miedo y culpa. La grabación lo mostraba claramente firmando un documento para transferir una gran parte del patrimonio de Lena con el pretexto de cubrir los gastos médicos de su madrastra, Gloria, una completa mentira, ya que Gloria gozaba de perfecta salud y no tenía ninguna enfermedad que requiriera tratamientos costosos. Aún así, Gloria intentó mantener la calma. Incluso fingió tristeza. No sé nada de esto, dijo con voz temblorosa, una demostración obviamente falsa. Solo quería cuidar de los hijos de Lucas después de que muriera su esposa. Esa niña, Lena, siempre estaba inventando cosas. Está emocionalmente inestable desde que murió su madre. Gloria incluso se secó las lágrimas fingidas, intentando ganar compasión. El fiscal y Lila intercambiaron una mirada. Sabían exactamente lo que Gloria pretendía, manipular la opinión pública cuestionando el estado mental de Lena. Pero Víctor se había preparado para ese preciso momento. Se giró hacia Lena, que estaba sentada junto a Cassie, abrazando a Freya. Víctor asintió levemente. Lena comprendió. Se levantó lentamente y se acercó, con la mirada fija en Gloria. La sala quedó en completo silencio. Todas las miradas estaban puestas en la niña de 8 años. ¿Dices que me lo estoy inventando?, preguntó Lena, con voz suave pero clara, resonando en el aire tenso con una determinación inquebrantable. ¿Pero recuerdas lo que me decías todos los días? Decías, eres una inútil. Eres una carga. Tú y tu hermanito deberían haber muerto con tu madre. ¿Recuerdas eso? Sus palabras atravesaron el aire como cuchillos, exponiendo el abuso emocional que Gloria le había infligido. El rostro de Gloria cambió al instante. Quedó boquiabierta, con los ojos desorbitados por la conmoción y el pánico. Nunca imaginó que Lena, una niña, pronunciaría esas palabras en voz alta y expondría su crueldad delante de todos. ¿Y si amabas a Noah?, continuó Lena, subiendo la voz, ¿por qué lo llamaste una carga? ¿Por qué intentaste arrancármelo de los brazos y tirarlo a la nieve solo porque estaba llorando? Ese golpe final destrozó cualquier ilusión que Gloria hubiera intentado mantener. Su máscara se desvaneció. Su expresión se contorsionó con rabia y desesperación. Tú. Cállate, mocoso. Estás mintiendo. Nadie te va a creer, gritó, desmoronándose su elegante apariencia, revelando su verdadera naturaleza. Lila inmediatamente les hizo una señal a los oficiales. Señora Gloria, está interrumpiendo el proceso judicial. Entonces trajeron a Lucas, el padre biológico, para interrogarlo más. Bajo el peso de las pruebas y el testimonio de Lena, se derrumbó por completo. Su rostro palideció, sus hombros temblaron y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ya no soportaba la culpa ni la vergüenza. Lo siento, susurró Lucas, con la voz entrecortada por el remordimiento. Me manipuló, Gloria. Dijo que tenía que firmar esos papeles para evitar problemas económicos. Me prometió que si lo hacía, no tendría que preocuparme por la enfermedad de mi exesposa ni por la crianza de los niños. Dijo que se encargaría de todo. Miró a Lena con los ojos llenos de arrepentimiento. Solo quería liberarme de responsabilidades. No sabía que fuera tan cruel. Lo siento, Lena. Lo siento mucho. La débil confesión de Lucas, si bien no borró su culpa,
completó la última pieza del caso. Confirmó el motivo del robo y la manipulación de Gloria. La sala bullía de murmullos. La justicia, antes considerada lejana, finalmente estaba al alcance. Lena, de pie en aquella sala, ya no era una víctima indefensa. Era una testigo poderosa, una niña que había defendido sus derechos y los de su hermano pequeño. Yo no elijo el dinero, dijo Lena, sin dejar de mirar a Gloria, con una mirada no solo llena de desprecio, sino también de profunda tristeza. Elijo al que cumple su palabra. Elijo la verdad. Fue una declaración contundente, una afirmación del valor de la confianza y la honestidad, que se elevaba por encima del engaño y la avaricia. La oleada emocional en la sala estalló. Se había hecho justicia. Gloria fue arrestada en el acto, acusada de fraude de tutela, abuso infantil y robo de propiedad. Lucas también fue puesto bajo custodia para una mayor investigación sobre su participación en la red criminal. De pie junto a Lena, Víctor sintió un inmenso alivio. Había cumplido su promesa, y Lena por fin había obtenido justicia para su madre. Habían pasado algunas semanas desde la audiencia en el ayuntamiento. El crudo invierno finalmente había dado paso a los primeros indicios de la primavera. Casi toda la nieve se había derretido, dejando al descubierto manchas de tierra marrón y brotes verdes que brotaban del suelo. La colina donde se alzaba la cabaña de Víctor recuperaba su paz natural, ahora vibrante de nueva vida. El canto de los pájaros sustituyó al aullido del viento, y un sol suave bañaba suavemente el paisaje. El juicio de Gloria y Lucas avanzó con rapidez. Gracias a la evidencia irrefutable de las dos memorias USB, los testimonios de Víctor, Cassie, y especialmente, Lena, así como la propia confesión de Lucas, Gloria recibió una merecida sentencia por manipulación de custodia, fraude inmobiliario y abuso infantil. Lucas, aunque aparentemente arrepentido, no se libró de la responsabilidad. Sin embargo, su sentencia fue más leve gracias a su cooperación con la investigación. En medio de todos los trámites legales, se tomó la decisión más importante: Víctor Dempsey obtuvo oficialmente la custodia legal de Lena y Noah. Había sido un largo camino, lleno de papeleo y entrevistas, pero con el apoyo y el testimonio de Cassie y la agente Lila, el proceso transcurrió sin contratiempos. Víctor, quien antes había rehuido la responsabilidad, ahora aceptaba con gusto el mayor reto de su vida. Una nueva vida comenzó en la aislada cabaña. Tras semanas de cuidados médicos en el hospital y la cariñosa presencia de Víctor y Lena, el pequeño Noah se recuperó por completo. Ahora podía sonreír, balbucear sus primeros sonidos y dormir más tranquilo. Cassie había reabierto su pequeña clínica en el pueblo, con un nuevo letrero de madera colgado en el exterior, grabado con letras irregulares, para los que una vez fueron olvidados. Continuó visitando a Víctor y a los niños con regularidad, llevándoles medicamentos, juguetes y cuentos alegres. Freya, la perra, sanó por completo gracias a los cuidados de Cassie. Mantuvo su costumbre de dormir a los pies de la cama de Lena y Noah, leal y protectora. Ya no era la única compañera solitaria de Víctor, sino una querida guardiana para toda la familia. Una hermosa mañana, la luz del sol inundaba el patio de la cabaña. Lena llevaba un pequeño abeto que Víctor había encontrado en lo profundo del bosque. Con cuidado, cavó un pequeño hoyo en la tierra descongelada justo delante de la cabaña. Víctor y Cassie estaban cerca, observando cómo Lena colocaba con cuidado el retoño y lo cubría con tierra. Era un ritual sencillo, pero lleno de significado. Junto al árbol, Lena colocó una pequeña placa de madera. Con una caligrafía infantil y vacilante, había escrito: para mamá, quien me enseñó a creer en alguien que cumple su palabra. Este pequeño pino se erguía orgulloso en la colina, símbolo de nueva vida, de recuerdo duradero y de una promesa cumplida. Esa noche, Víctor se sentó junto a la cálida chimenea, con las llamas crepitando suavemente. Noé se había quedado dormido en sus brazos, con sus pequeños dedos entrelazados alrededor del pulgar de Víctor. Con voz suave y cariñosa, Víctor le leyó un cuento de hadas. Un hombre que una vez vivió en silencio ahora estaba rodeado por la risa de los niños, prueba viviente de la sanación. Lena estaba sentada cerca, acurrucada en una vieja silla de madera, sosteniendo un cuaderno nuevo. Lo abrió por la primera página. Su lápiz se movía lentamente sobre la hoja limpia. Escribió palabra por palabra, como una declaración de su viaje: una vez fui la niña abandonada en la nieve.
Una vez pensé que no tenía a nadie. Mamá se había ido, papá me dio la espalda. Corrí a través de la tormenta con mi hermano pequeño, sin saber qué traería el mañana. Pero entonces encontré a un soldado, un hombre que cumplió su promesa. Ahora soy yo quien puede quedarse. Tengo a Víctor. Tengo a Freya. Tengo a Cassie. Tengo a Noah. Tengo un hogar en estas colinas donde la nieve se ha derretido y la primavera está llegando. Sé que la vida seguirá siendo dura, pero ya no tengo miedo, porque no estoy sola. Y nunca lo olvidaré. Nunca olvidaré a quien creyó en mí, quien cumplió su promesa. Nunca olvidaré el lugar donde me encontraron. Nunca olvidaré que soy digna de amor. La lámpara de aceite seguía encendida, proyectando una cálida luz por la habitación. Afuera, las estrellas centelleaban en el cielo despejado de la noche. Ya nadie estaba solo. Cada uno había encontrado un lugar al que regresar, una nueva familia a su manera. La historia no terminó con un final perfecto de cuento de hadas. Terminó con algo mucho más profundo, una verdadera sanación, un vínculo duradero y una esperanza serena y creciente bajo las colinas donde la nieve finalmente se había derretido. Y esa es la historia de Víctor, Lena y el pequeño Noah. Una historia marcada por el coraje, la confianza y el poder sanador de la bondad humana. En la noche más fría y oscura del invierno, cuando todas las puertas parecían cerradas, llamaron a la puerta, iniciando un viaje no solo para buscar justicia, sino también para encontrar una familia. Víctor, un hombre que una vez vivió en soledad y silencio, recuperó su propósito. Lena, una niña que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, encontró seguridad y hogar. Y Noé, un alma inocente atrapada en la tormenta, encontró amor incondicional. Esta historia nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza, compasión y conexión. Muestra cómo un acto de fe silencioso puede cambiar una vida y cómo una promesa cumplida puede sanar incluso las heridas más profundas. ¿Alguna vez has presenciado a un niño siendo tratado injustamente, o quizás simplemente te has sentido realmente solo, preguntándote si alguien podría entenderlo? Si es así, ¿estarías dispuesto a compartir tu experiencia en los comentarios? Nunca sabes quién podría sentirse comprendido y reconfortado por tus palabras. Y sobre todo, espero que donde quiera que estés y a lo que te enfrentes en la vida, encuentres tu propia promesa, tu propia luz en la oscuridad. Nunca dejes de creer. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en la próxima.